Christ, my Savior and my God. Los invito a que abran sus Biblias al libro de Hechos. ¿Quién está entusiasmado al empezar este libro? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1. Y mientras buscan la lectura, quiero preguntarles que se imaginen cómo se sintieron los discípulos cuando lo vieron morir en la cruz. ¿Quieres hablar sobre estar decepcionado cuando todas tus esperanzas son deshechas, cuando la oscuridad cubrió a la tierra y Jesús clamó en voz alta y entregó su espíritu? Me imagino que esa oscuridad entró dentro de sus almas. Estos discípulos dejaron sus vidas prácticamente para seguir a Jesús. Ellos lo vieron caminar en agua, lo vieron darle de comer a multitudes. Ellos vieron a Jesús constantemente hacer cosas grandes. Y ahora uno de ellos, Judas, el tesorero del grupo, lo traicionó y lo entregó a los fariseos. Los fariseos siempre trataban de engañar a Jesús, pero él siempre les contestaba correctamente. Los discípulos vieron a Jesús en la cruz, esperando que él se rescatara a sí mismo, que él iba a decir, no me pueden matar, yo soy el Mesías, pero lo vieron morir. La decepción que ellos sintieron. De hecho, hubieron algunos discípulos que iban por el camino hablando y se encontraron con un hombre y no sabían que el que se encontró con ellos era el Hijo de Dios y les preguntó, ¿qué pasó? Y ellos dijeron, ¿no sabes lo que ha pasado? Se murió Jesús. Nosotros pensábamos que él iba a cumplir todas las profecías y que era el tiempo de Israel levantarse. Y ahora hemos escuchado que algunas personas fueron a la tumba y ya no está ahí. Y se dan cuenta que están hablando con Jesús y Él les abre los ojos para entender la escritura, las profecías. Jesús empieza a aparecerse a los discípulos, están reunidos y Él se les aparece y les enseña e incluso Tomás, que dudó y dijo, no lo voy a creer hasta que lo vea, Él le dijo a Tomás, mira, aquí estoy, tócame. Dijo, benditos son los que creen y no han visto. Él murió, pero resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que va a pasar? Estaba tan decepcionado y ahora me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es donde estamos en Hechos capítulo 1 y te voy a pedir, no importa dónde estés, que te pongas de pie para la escritura de la Biblia, aunque lo estés viendo desde la casa, ponte de pie. Vamos a leer la escritura en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Este es el principio de un estudio épico de la iglesia primitiva. Estoy feliz de empezar este estudio. Hechos capítulo 1, versículo 1. Teófilo, en el primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes.
Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Pueden sentarse. Pueden ver en la introducción que este libro fue escrito a Teófilo. Teófilo es un nombre que significa amigo de Dios. Lucas, el escritor de Hechos, está escribiéndole a Teófilo y lo que nos damos cuenta es de que Hechos es el segundo libro, o sea, Hechos es una continuación. Entonces hubo un primer libro. Hubo el primer libro que Lucas le escribió a Teófilo. Estamos entrando, digamos, a la mitad del cuento, digamos. Si quieren, por favor, vayan conmigo al libro de Lucas, el primer libro. Este fue el primer libro escrito a Teófilo. Si van a Lucas capítulo 1, versículo 1, dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Aquí vemos a Lucas escribiéndole a Teófilo y le está diciendo, yo sé que hay testigos oculares como Mateo y Pedro o los otros discípulos. Yo sé que ellos han escrito sobre lo que ha sucedido, pero yo también decidí escribir lo que sucedió y he decidido escribirte a ti, Teófilo. Creemos que Teófilo era una persona real. Su nombre significa amigo de Dios. Se cree que era una persona importante, por eso se le dice muy honorable Teófilo. Yo antes trabajaba con un pastor y si tú le decías buenas noticias, él siempre decía, oh, wow, muy honorable Teófilo. Si tú quieres ser un nerdo de la Biblia, puedes empezar a decir, usar esta expresión. Entonces vemos aquí que Lucas le escribe a Teófilo en Lucas y vemos la continuación en Hechos. Vamos a tomar apuntes y quiero que escriban un bosquejo y vamos a empezar con Lucas capítulo 1, versículos 1 al 5 y quiero que anotes que Hechos es la continuación de Lucas. Y al leer Hechos vamos a referir a Lucas durante nuestro estudio, porque es la continuación. Los dos fueron escritos a Teófilo. Estos son libros largos. Lucas escribió más en la Biblia griega que cualquier otro autor.
El libro de Lucas tiene 19.482 palabras griegas. El libro de Hechos tiene 18.450 palabras griegas. Si tú ves las cartas del apóstol Pablo, si las juntas, todavía es menos que lo que escribió Lucas. Regresa otra vez a Lucas, capítulo 1, versículo 4. Vemos aquí que Lucas le dice a Teófilo en el versículo 4, dice que él ha escrito esto para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. En este tiempo puede haber una fundación no muy segura, pero aquí vemos que podemos confiar y estar seguros en la veracidad de lo que él enseña. Sabemos que él vivió, murió, resucitó y de ahí vino la iglesia primitiva y ahora todos tenemos que tener esa certeza sobre la vida de Jesús. Ahora que sabemos que Hechos es una continuación, vemos que es el segundo libro, el primer libro es sobre Jesús y ahora vemos aquí la continuación. Ahora vamos a ver la continuación. Viene mucho más. Veamos el versículo 2. Fíjate bien, dice, hasta el día que fue llevado al cielo. Eso es lo que llamamos la ascensión y es lo que vamos a estudiar en nuestro pasaje. Hechos 1, 1 al 11 es la cuenta completa sobre la ascensión de Jesús. Lo podemos ver en otras partes de la Biblia. También es un evento real, histórico, en el cual Jesús por 40 días le comprobó a los discípulos, estuvo con los discípulos enseñándoles y en este día después de hablar con ellos, lo vieron ascender y subirse en una nube. Esto es muy importante. Tal vez tú sabes sobre la crucifixión, la resurrección, pero la ascensión es cuando Jesús subió y fue exaltado sobre todo nombre y es Señor es Señor de señores. Lucas nos va a dar una explicación sobre lo que sucedió. En el versículo 2 vemos aquí que a los discípulos se les llama apóstoles. Escribe esa palabra, apóstoles. Nosotros pensamos en los apóstoles como los discípulos. Un discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo de un maestro. La palabra en el griego nos indica que es como un estudiante de matemáticas, alguien que está aprendiendo. Hay una transición aquí en el libro de Hechos, vemos que se les llama apóstoles. Ya no están aprendiendo del maestro, ahora están siendo enviados en una misión. Cuando leemos apóstoles, se refiere a quienes han sido enviados. Ahora, después de la resurrección, ellos estaban decepcionados, ellos están siendo alentados porque Él ha resucitado. Por 40 días está allí con ellos diciéndoles que primero se estén en Jerusalén. Y en el versículo 6, aquí vemos que los discípulos tienen una pregunta. Ellos están pensando, si tú vas a cumplir la profecía, le preguntan, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Es lo que vimos en Lucas 24. Ellos pensaban que ellos iba a ser el redentor de Israel. Si Él es el ungido de Dios, entonces Él va a traer el reino de Dios. La nación de Israel va a regresarle la autoridad que antes tenía, va a derrotar a los romanos. Es tiempo que Israel tenga la victoria. Ellos tenían una visión sobre una misión o victoria política.
Ellos estaban pensando que esto es lo que iba a suceder. Entonces ellos están preguntando, ¿ya ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y nuestra iglesia en este momento, en la escritura del día, estamos leyendo el libro de Isaías y espero que estés leyendo con nosotros y que veas las profecías que se dice sobre Jesús. Y ellos estaban esperando que él cumpliera estas profecías. Ellos tenían una esperanza política. Ellos estaban decepcionados cuando él murió y ahora se están preguntando, ¿ya ha llegado el tiempo de que liberes a Israel? Él no los regaña por esta pregunta, simplemente les dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Él no está diciendo que no va a haber un reino en Israel, simplemente está diciendo no está para nosotros saber toda esa información. En el versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús dice esto, es una declaración fuerte y vemos que este va a ser el tema del libro de Hechos. Y vemos que en este momento Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. Estamos hablando de personas que ni tan siquiera habían visto un avión. Ellos lo han visto hacer milagros y ahora de repente lo ven levantado en una nube. Me imagino que ellos estaban sorprendidos y se preguntaban, ¿a dónde se fue? Y mientras ellos miraban, de repente vieron a dos hombres vestidos con túnicas blancas. De repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados, mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Si están tomando apuntes, los versículos 6 al 11 son la última y primera escena de Jesús. Aquí vemos que cuando Él regrese, va a regresar aquí, en este lugar. Aquí vemos lo último que Él hizo antes de ascender y sabemos que Él va a regresar en este mismo lugar. Es igual el final y el principio. Cuando tú leas Hechos capítulo 1, tal vez tú puedas decir, esto me parece como la gran comisión en Mateo 28, donde se nos dice que hagamos discípulos de todas las naciones. Es lo que llamamos la gran comisión. Pero en Mateo 28:16 dice que la gran comisión sucedió en Galilea, en una montaña en Galilea. Este no es el mismo evento que en Hechos capítulo 1, porque veamos el versículo 12, dice, después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Jerusalén está en Judea y Galilea en el norte de Israel. No sé si ustedes han ido a Israel. El monte de Olivos está cerca de Jerusalén. Está el templo y está el monte de Olivos. Si tú vas ahí, tú puedes ver un panorama lindo de Jerusalén. Si tú en este entonces, los sábados no podías hacer nada. Entonces dice aquí que era una corta distancia y vemos aquí que Jesús fue levantado y dice aquí que Él va a regresar en este mismo lugar. Yo he tenido el privilegio de estar ahí y cuando yo he ido, he dicho, Señor, ahora sería perfecto para que regreses, sería perfecto estar allí
cuando Él regrese, hay un cementerio en las afueras de Jerusalén y estoy seguro que hay muchas personas que quieren ser enterrados allí porque ellos saben que ese es el lugar donde va a regresar Jesús, así como lo vieron ascender, allí lo van a ver descender, regresar. Esta es la última declaración de Jesús en Hechos 1:8. Vemos la última palabra que les da a los apóstoles. Mira el versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vamos a entrar más específicos en los versículos 6 al 8. Vemos sobre el poder de su misión. Él les ha prometido que va a venir poder por medio del Espíritu Santo y lo último que les dice antes de ascender es que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos. No solo es que los envió en una misión, pero también les está diciendo que van a recibir poder. Date cuenta cómo les dice que serán mis testigos. Vemos aquí que va a empezar en Jerusalén, dice por toda Judea al sur, dice en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso se refiere a otras naciones, a los gentiles. Aquí vemos un bosquejo del libro de Hechos. Si estás tomando apuntes, escribe que Jerusalén, que a Hechos capítulos 1 al 7 van a tomar lugar en Jerusalén. Allí es donde el evangelio va a salir hacia muchas personas. Va a empezar con los discípulos y ellos van a llenar la ciudad de Jerusalén con el nombre de Jesús. Eso va a inspirar ver el poder del Espíritu Santo. Eso va a ser motivador y porque van a llenar la ciudad del nombre de Jesús, habrá persecución. Y entonces veremos que en los capítulos 8 al 12 vemos que va a tomar lugar en Judea y Samaria y vamos a ver que las buenas nuevas de Jesús va a salir a otras ciudades a causa de la persecución y Pablo y Barnabás van a salir en sus viajes misioneros y eso lo vamos a ver en los capítulos 13 al 28. Vemos a Pablo terminar su ministerio en Roma y cuando él dice en Hechos 1:8, vemos que en realidad este es un bosquejo del libro de Hechos, de cómo va a empezar en Jerusalén y va a terminar en los lugares más lejanos de la tierra. Queremos ver en los versículos 9 al 11, vemos la promesa de su regreso. Y los ángeles les dejan saber que un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Como una iglesia en el año 2020, ¿cómo debería pensar yo sobre el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo debo de pensar sobre esta promesa y el hecho que Él va a regresar y restaurar la nación de Israel? ¿Cómo debo responder al hecho que el rey va a venir? Quiero que entremos y profundicemos en esto aquí. Miremos el versículo 8, dice, y serán mis testigos. La palabra griega es martus y esa palabra llega a significar mártir. Es una persona que conoce a Jesús, una persona dispuesta a ser testigo de Jesús, a pesar de que el mundo diga no, no digas nada sobre Jesús, y esa persona dice, no, me puedes matar, yo voy a continuar hablando sobre Jesús. Y estas personas se les llamó mártires. Esta no es la primera vez que Jesús dice esto. Vamos a Lucas 24. Vamos a ver Lucas 24
44, al final del Evangelio, después que Jesús ha muerto y ha resucitado, durante estos 40 días, cuando Él aparece a sus discípulos y les está enseñando, mira lo que les dice Lucas 24, 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él está tratando de decir, todas las profecías se tratan de mí, sobre mí. Yo soy el ungido de Dios. Todo lo que se ha escrito es cierto y les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Dice entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, mientras se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Ellos están viendo ahora las buenas noticias, en las buenas nuevas de Jesús. Dice en el 47, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Le están diciendo a las personas, cambien su modo de pensar, sus pecados pueden ser perdonados porque Jesús murió y resucitó. Debemos decirle a todas las personas en todas partes del mundo, ustedes son testigos de todas estas cosas, como lo dice el versículo 48. Dice el 49, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Vemos aquí que se les dice, ustedes son testigos. Jesús les dio un mensaje aquí, pero hoy en día escucho a personas decir, vamos a evangelizar y lo que queremos decir es que voy a ir y hablarle a alguien sobre Jesús, voy a decirles sobre Jesús para que ellos lo conozcan y puedan creer en él. Y escucho a personas hablar sobre algo que ellos van a hacer, pero él no se refiere a eso. Él está diciendo, ustedes van a ser testigos, ustedes son testigos. Él no les está diciendo que vayan y hagan cosas, sino que ellos son testigos. Tú eres un testigo. Quiero hacerte unas preguntas y quiero que todos contesten. Quiero que contestes, aunque estés en casa viendo esto por la computadora. Quiero hacerte una pregunta. ¿Están aquí? ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Él murió en la cruz por tus pecados? ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día? Entonces, ¿sabes qué? Tú eres un testigo. Tú lo has escuchado, tú lo has visto, tú lo sabes. Si tú dices que eres salvo, entonces tú eres un testigo de Jesús. Yo estoy esperando para la Pascua. No nos pudimos reunir juntos para el día de la Pascua. Veo mi calendario, veo que es noviembre y yo estoy esperando que la Pascua venga porque es mi día favorito, porque es cuando todos estamos aquí, todos están aquí a tiempo, todos se visten muy bien y venimos y decimos, Él ha resucitado y todos contestan, sí, ha resucitado y todos dicen, wow, qué bueno que es la Pascua y decimos también, y todos somos testigos. Los apóstoles en Hechos 1 y Lucas, vemos que ellos son los testigos, ellos vieron a Jesús después de que resucitó, ellos vieron a Jesús. Hubieron más de 500 personas que lo vieron, pero si tú crees en Jesús, si tú conoces su poder salvador, si tú sabes que Él te ha perdonado por todos tus pecados, tienes una vida nueva en Cristo Jesús, tienes su espíritu, si tú has sido salvo, entonces tú sabes lo que Él ha hecho. Tú eres un testigo. Un testigo no es lo que vas a decir, sino es lo que ya has visto, lo que
tú ya sabes ser cierto sobre Jesús. Yo estoy preocupado de que cuando hablamos sobre Jesús y ser testigos, nosotros nos enfocamos en qué es lo que voy a decir. Y en realidad es decir lo que yo ya sé sobre Jesús. Yo ya creo en lo que Él ha hecho. Quiero que vayan conmigo a Isaías 43. Isaías 43, el libro que estamos leyendo en la escritura del día. ¿Están leyendo el libro de Isaías? Si tú no estás leyendo a Isaías, te estás perdiendo de una buena lectura. Esta semana leímos Isaías 43, 10, y yo no soy lo suficientemente inteligente para hacer que esto coincida, tal cuando estamos leyendo Hechos 1. Miremos a Isaías 43, 10. Dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Y nunca lo hubo y nunca lo habrá. Cuando Jesús dice que ustedes van a ser sus testigos, Él está citando esta profecía en Isaías 43:10. Y cuando Él dice en 43:1, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Habla de que Él va a traer justicia, Él es el escogido. Esta es una profecía de Jesús. Él es el siervo en Isaías. Y en Isaías 43:10, cuando habla sobre ser testigos, está hablando de su pueblo. Y cuando habla de este siervo, Él está hablando de su hijo. No tenemos que pensar, ¿qué es lo que voy a decirle a estas personas? El ser testigo se trata sobre lo que tú ya sabes, lo que tú crees sobre Dios. Eso es lo que te hace un testigo. Si tú eres un testigo de un accidente, por ejemplo, y vas a la corte y te llaman como testigo, ellos hacen preguntas. Tal vez ustedes han sido testigos en la corte. Te vas a dar cuenta que no se trata sobre tu opinión, simplemente quieren saber lo que tú viste, qué es lo que pasó, qué es lo que tú sabes sobre este crimen que sucedió. Sé testigo. El énfasis sobre el ser testigo es, ¿conoces a Jesús? ¿Eres un testigo al hecho que ya no eres pecador? Ahora tienes una vida nueva, tienes una relación nueva, ahora conoces a Jesús. Entonces, tú eres un testigo. Miremos al el cristianismo de hoy en día. Muchas personas dicen, oh, yo sé que Él es mi Salvador y que voy a ir al cielo, pero yo no quiero hablar sobre eso. Yo no quiero decirle a nadie. ¿Qué les voy a decir? ¿Y qué van a pensar de mí? Entonces hemos creado una contradicción, hipocresía en realidad, y decimos, yo conozco a Jesús y quiero estar con Él toda la vida, pero no le voy a decir a nadie. Yo tengo el secreto del cielo, pero no quiero decirle a nadie. Eso no tiene sentido. No hay tal cosa como soy un cristiano fuerte, pero no soy testigo. Si tú eres cristiano, eres un testigo. Estás diciendo, yo lo he visto, yo lo he escuchado. No estás diciendo, yo tengo cosas grandes que decir, escúchenme a mí. No, se trata sobre lo que tú has visto, lo que has oído. Si tú conoces a Jesús, tú eres un testigo, tú eres un testigo. Eso es lo que declara el Señor. Eso no es algo que tienes que ir a hacer, es quién eres. Ve conmigo a Isaías 44:8. Dice, este es el problema que tienen muchas personas. Cuando son testigos, dicen, tengo miedo, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? Ya no voy a ser muy popular, puedo perder mi trabajo, la gente no me va a querer.
mi familia se puede cansar de mí, no les va a gustar que siempre estoy hablando de Jesús. Tememos lo que la gente va a decir. O tal vez decimos, si se me hacen una pregunta y no me sé la respuesta, ¿y qué tal si me hacen preguntas de la Biblia y yo no sé cómo contestarlas? Y mira lo que él dice en Isaías 44:8, dice, no tiemblen, no tengan miedo. Dice, ¿acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Él está diciendo que ellos son testigos y que Él es la roca, Él es la fundación segura, que Él es la salvación. ¿Hay otro poder? ¿Hay otro Dios? Si tú conoces a Dios, si tú crees en Él y sabes que Él es el todopoderoso del universo, el creador, la única esperanza, el Dios de amor que es nuestro Salvador, si tú conoces a Dios, ¿por qué tienes miedo sobre lo que va a decir las otras personas si tú eres testigo de la gloria de Dios? Él está diciendo, no tengas miedo, ustedes son mis testigos. No importa la agenda de ellos, no importa el movimiento de ellos. Si es otra roca, si es otra fundación, si ellos no creen en Jesús, ¿ellos tienen una fundación segura? No, no hay otra roca. No tengas miedo, no le tengas miedo a otras personas. Ustedes son mis testigos. Tenemos que pensar esto muy bien. Sientes esa presión, oh, tengo que ver lo que le voy a decir a la gente. No, la escritura nos dice, comparte lo que sabes, lo que conoces. Sé testigo y dice, tú eres testigo. Una de las cosas que tú necesitas saber es que si tú eres su testigo, mira el punto número uno, lo que viste es más grande que lo que dices. Lo que viste es más grande que lo que dices. Tus ojos han sido abiertos, tú conoces a Jesús, tú eres un testigo. Debes compartir la gloria de Dios tal como el Espíritu Santo abrió tus ojos para poder verlo. Ve a Isaías 49:6. Hemos estudiado que ellos iban a ser testigos. Mira en Isaías 49:6 y mañana vamos a leer el capítulo 49 y 50. Y mira lo que dice el versículo 5. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Que el siervo que Dios ha levantado, Jesús, Él va a traer a Israel. Aquí vemos cuando los discípulos preguntan, ¿es el tiempo que vas a restaurar a Israel? Porque ellos están pensando en estas profecías. La nación va a derrotar a los romanos. Y mira lo que dice el versículo 6. Dice, Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Increíble. Esto es claramente el versículo a lo que Jesús se refería cuando dijo hasta los últimos o los lugares más lejanos de la tierra. Lo que vemos en el versículo 6, donde dice, llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Esto es mundial. Vamos a hacer una luz a todas las naciones. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todas las almas de todas las naciones, todos. Jesús va a ser rey sobre todos. Él va a ser rey de Israel, pero él va a tener un reino sobre todo el planeta. Ellos hicieron la pregunta en el versículo 5, pero él da la respuesta en el versículo 6. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Él no está diciendo, ok, los voy a enviar a que hagan discípulos
van a ir a una misión imposible, espero que todo salga bien. No, esta no es una misión imposible, esta es una misión que va a suceder. Ustedes van a ser mis testigos porque Jesús dijo que Él va a hacer que la luz salga a los gentiles. Su salvación va a llegar a los confines de la tierra. Él está diciendo, ustedes son testigos y Él va a proclamar el nombre de Jesús por todas partes de la tierra. Eso va a pasar. No importa lo que nosotros hagamos. Ve conmigo a Juan capítulo 15. Nosotros somos testigos y sabemos que ser testigo es compartir lo que hemos visto sobre Jesús. Juan 15, 26 y 27 dice, esto es algo que Jesús le enseñó a los discípulos. Juan 15, 26 y 27. Él siempre les dijo esto. Vemos también esto en Mateo capítulo 10, cuando él llama a los discípulos y en ese mismo capítulo los envía dos por dos. Y cuando los envía, les dice explícitamente que van a ser llevados ante las tribunales, ante las sinagogas, y les dice, no tengan miedo sobre lo que van a decir, no se preocupen sobre lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras que van a decir. Él va a venir y ser testigo. Esto no se trata sobre lo que tú vas a decir, se trata sobre el poder del Espíritu Santo hablando en tu vida. En Juan 15, 26 y 27, Él no solamente le llama el Espíritu Santo, Él dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Él les dice, el poder va a venir de el Espíritu Santo. Y aquí se le llama el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él te va a dar las palabras que vas a decir. Él te va a usar. No vas a ser tú, va a ser Dios haciendo su apelación por medio del Espíritu Santo. El poder no viene de ti, el poder va a venir del Espíritu Santo. Quiero que todos piensen sobre esto. Después de este sermón, debes mirarte en el espejo y decir, soy un testigo. Y empieza a pensar sobre todo lo que sabes sobre Jesús. Y digamos que estés hablando con una persona y le dices a la persona, hubo una advertencia de viento y cancelaron el servicio y lo estaba viendo por internet. Y lo que fue muy interesante es que hablamos sobre Jesús y sobre cómo Él ascendió y ellos abren sus ojos y creen en Jesús y quieren arrepentirse de sus pecados y quieren poner su fe en Jesús. Tú vas a salir de esa conversación diciendo, oh, qué bueno que hablaron conmigo y no con otro cristiano, porque ese otro cristiano no hubiera podido hacer lo que yo hice. Yo me sé los versículos de memoria y yo soy muy lógico e inteligente y por eso fue que creyeron, porque tengo muchas habilidades. Yo puedo convertir a cualquier persona. ¿Puedes imaginar eso? Esa persona está llena de sí mismo. Ese no es un testigo. Toda la presión no debería estar en nosotros. ¿Por qué pensamos que todo está en nosotros? Jesús nos está enseñando que somos testigos y Él nos va a dar las palabras que vamos a decir. Eres un testigo de Jesús y cuando Él habla por medio de ti, es por el Espíritu Santo. Si tú hablas con alguien y ellos se convierten,
Tú no vas a pensar, wow, yo hice eso. No, vas a pensar, Dios es grande. Dios le abrió los ojos a esa persona. Yo no puedo creer que fui testigo a que esa persona llegara a ser salva. Vas a pensar, el Espíritu Santo es poderoso. Yo acabo de ver a alguien creer en Jesús. Sus ojos fueron abiertos. Vas a ir caminando, alabando a Dios y vas a decir que el Espíritu Santo salvó a esa persona. No vas a pensar que tú lo hiciste. Si tú quieres prepararte para ser testigo, no tienes que ponerte presión. Tienes que tener la palabra de Dios en ti. Entra en la palabra. ¿Qué sé de Dios? ¿Qué he escuchado de Dios? Crece en el crecimiento de la palabra y cuando alguien te hace una pregunta y hay una oportunidad, tú vas a estar listo y el Espíritu Santo va a hablar por medio de ti como testigo, pero el poder no va a venir de ti, el poder va a venir del Espíritu Santo. Tú vas a ser testigo cuando el Espíritu Santo trabaje por medio de ti. No hay presión en nosotros porque nosotros no podemos hacerlo. No ve y trata de ser testigo, hacer las cosas que hace un testigo, sino sé un testigo. Es algo que el Espíritu Santo va a hacer por medio de ti. Eso nos trae mucho ánimo, el compartir lo que ya sabemos de Jesús. Regresa a Hechos capítulo 1. El poder viene del Espíritu Santo. Vamos a ver el Espíritu Santo presentarse de una forma poderosa. Tenemos una promesa aquí. La promesa en el versículo 11 vemos que dice que un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ellos estaban allí. Él les dijo, van a ser mis testigos. Ellos le hicieron preguntas que están en Isaías 49:5 y él les contestó con Isaías 49:6. Esto fue algo real y él les está diciendo que él va a regresar y al verlo ven que él fue llevado al cielo. Si tú estudias sobre las nubes, te vas a dar cuenta que Jesús monta sobre las nubes. Él es alguien que anda por las nubes. Aquí vemos en la Biblia varias profecías. En Daniel 7:13 vemos que Él va a descender con las nubes del cielo y vamos a ver que Él va a tener dominio sobre todas las naciones, porque Él no viene solamente a restaurar a Israel, sino todo el mundo. En Daniel 7:13 al 14 vemos una profecía de Jesús descender sobre las nubes. En Apocalipsis 1:7 también vemos que Él viene en las nubes. Va a venir Jesús en las nubes y dice que todo ojo lo verá. Esto no va a ser como, ¿qué es eso? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? ¿Qué es? ¿Es un satélite? ¿Qué es? Esto va a ser muy claro. Va a ser la gloria revelada de Jesús, más brillante que el sol, y todos van a ver al Rey venir, incluso la gente que no le sirve, la gente que no es testigo. Ese va a ser un día terrible para ellos, la gente que puso su esperanza en la política, en su pecado y lo que ellos querían, porque se van a dar cuenta que su esperanza debió estar en Jesús. Jesús va a venir en las nubes. Esto es algo que creemos en Campus HB. Esto es algo que nosotros creemos, que Él va a regresar. Entonces, cuando estemos pasando por un tiempo, cuando se supone que va a haber mucho viento, cuando hay elecciones y vemos quién va a ser el presidente, quién va a ser el líder de esta nación, piensas, bueno, yo sé quién es el rey de todas las naciones. ¿Eres alentado por el regreso de Jesús? ¿Estás viendo esas nubes?
¿Estás viendo y pensando, será hoy el día? ¿Es ahora cuando va a regresar Jesús? ¿Lo estás esperando? ¿Estás viendo hacia los cielos y esperando a Jesús? ¿Es algo real, concreto para ti? El punto número 2 es sigue mirando detrás de las nubes. Punto número 2, sigue mirando detrás de las nubes. En el primer siglo, los apóstoles, los testigos, la iglesia primitiva que vamos a estudiar en el libro de Hechos, ellos pensaban que Jesús iba a regresar en cualquier momento y en el primer siglo pensaban que Jesús iba a regresar durante sus vidas. Y ahora estamos 2000 años después, en el siglo XXI, y hablamos con cristianos y la gente dice, yo no sé si va a regresar durante mi vida, tal vez cuando tenga nietos. ¿Cómo es que los creyentes del primer siglo miraban hacia los cielos y se preguntaban, ya va a venir el Señor? Y hoy en día decimos, "Ah, no sé si va a venir". Hay personas que dicen, no sé si Él va a regresar, me parece algo como muy espiritual". Hay tan poca fe que no sabemos ni quién es nuestro rey y no estamos listos para que Él regrese y decimos, Él es nuestro Señor el domingo, pero durante la semana no creemos en Él. Tenemos un rey que va a regresar. Tenemos un rey. Y quiero que este sea un pensamiento real en tu vida, que tú lo sepas, que Él va a regresar y que tú te vas a encontrar con Él en las nubes. Ve conmigo a Primera de Tesalonicenses en 4:16, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18. Dice, esta es una profecía sobre el regreso de Jesús. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Aquí vemos tres formas o tres explicaciones sobre el hecho que va a haber mucho ruido en ese momento, porque dice que va a haber un grito de mando, dice que va a ser como con voz de arcángel. Me hace pensar que los arcángeles tienen voces muy fuertes. Dice, y con el llamado de trompeta, solo me puedo imaginar cómo va a sonar. Dice que primero esto va a ser global, universal, va a captar la atención de todos. Dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Tú te vas a encontrar con Jesús en las nubes. Imagínate eso. Él va a regresar en las nubes y tú te vas a encontrar con Él. Todos nuestros hermanos por 2000 años que han muerto y están enterrados, ellos van a resucitar de entre los muertos. Y tal vez por eso muchos quieren estar enterrados en el Monte de Olivos, porque quieren ser los primeros. Y todos los muertos en Cristo y todos los que aún sigamos vivos, puede que seamos esta generación. Tal vez tú vas caminando y diciendo, oh, va a haber una tormenta, ay, qué año tan difícil, me siento tan triste. Estás de repente en las nubes y todos están gimiendo y tú vas a estar en las nubes y Él vino a rescatarte. Y por eso le llamamos el rapto, porque no es el evento, sino es el gozo que vamos a sentir, el conocer a Jesús. Estamos hablando de una nueva dimensión. Vamos a hablar sobre estar en las nubes, estar con Jesús. Y cuando estemos con Él, siempre vamos a estar con Él. Esto va a ser algo tan real, tan concreto. Al pensar en esto, me da mucho ánimo todo lo que está pasando en la elección.
puedes creer lo que va a pasar en la corte, es una vergüenza de nuestra democracia, pero ¿estás listo para decir, el rey va a venir? Si tú quieres animar a otras personas, puedes decir, mira las nubes, no te desanimes, no pierdas la esperanza, Él va a regresar. Y cuando Él venga, Él va a traer justicia a las naciones. Él va a restaurar el reino, Él va a hacer las cosas correctas. Esto es algo que aquí en nuestra iglesia nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús. Podemos animarnos los unos a otros. Podemos decir que cuando hablamos con otras personas, podemos animarnos los unos a los otros, que detrás de esas nubes la gloria de Jesús viene. Quiero que tomemos un tiempo y pensemos. Quiero que el equipo de músicos pase y les pido que no se vayan todavía, pero quiero que oren y piensen, ¿cómo va a ser cuando tú eres levantado en las nubes y veas a Jesús con toda su gloria, montado en un caballo blanco, y Él va a venir a salvarte y todas tus esperanzas y todo lo que tú soñabas va a ser cumplido al estar con tu Rey, Jesús? Temo que no pensamos en esto. Pensamos, ¿puedes restaurar a los Estados Unidos? Cuando Él viene por todo el planeta, por toda la tierra, quiero decirte, en este día, que tu Rey viene y que debes tener ánimo. Cuando Él prometió que va a regresar, Él dijo que va a regresar pronto y bendito el que esté listo. Y quiero animarte a que sigas orando, que el Rey viene. Vamos a orar. Padre en los cielos, te damos gracias que hemos podido empezar el libro de Hechos. Gracias por estas palabras. Gracias por tu promesa, que de la misma manera que Jesús ascendió en las nubes, Él va a regresar. Él va a venir como el Hijo del Hombre y le vas a dar toda la autoridad y Él va a venir a reinar sobre las naciones. Todo ojo le verá e inmediatamente la gente va a saber quién es Él y se van a lamentar. Se van a dar cuenta que estaban equivocados. Pusieron su esperanza en las personas, en cosas, en lugar de tener su esperanza en Jesús. Danos ese gozo, danos ese entusiasmo, que podamos estar en los cielos contemplando la gloria de Jesús. Lo vamos a poder ver con nuestros ojos y siempre vamos a estar con Él. Necesitamos de tu ánimo. Necesitamos levantar nuestros ojos y verte en las nubes y que nuestra esperanza esté en la revelación de Jesús. Soon